estamos ya hablando de la instrucción select. Entonces solo déjenme ponerme al día con mis diapositivas, nada más por ir pues en orden. Tengan presente que pues que nuestro curso está basado sobre el Pensum Microsoft, entonces pues quiero que no se nos escape nada y para eso entonces estamos siguiendo la presentación. Bueno, módulo 3, escribir consultas con select. Ya lo estamos haciendo entonces, pero aquí necesito mostrarles, aparte de que ya estamos haciendo select simples, también pues ahorita necesito introducirles la instrucción distinct, que esa es otra instrucción importante. También necesito mostrarles el uso del alias y dice expresiones simples. Entonces ya estábamos viendo que nosotros contamos con la instrucción select, esta instrucción select que es una petición de devolución de datos normalmente de una tabla, y pues estamos viendo que tenemos pues la cláusula select, el from, el where, el group by, el order by. Esto ya lo vimos, así que solo voy a ir avanzando en las diapositivas para ir viendo pues que vayamos cumpliendo con nuestro contenido. Entonces, aquí dice claramente en la presentación, dice viendo todas las columnas, select asterisco, que ya lo hicimos, pero aquí claramente dice, esto no es una buena práctica en el código de producción. Realmente mostrar todas las columnas no es tan impactante como hacer un select sin where, ¿sí? O sea, que era lo que mencionábamos hace un rato. Vamos a avanzar. Cálculos con valores, nosotros podemos hacer, ahí están las operaciones básicas, ok. Vamos a seguir haciendo más de este tipo. Y entonces llegamos a la instrucción distinct. La instrucción distinct es una instrucción para devolver valores únicos. Es decir, hay momentos en los cuales me devuelve más de una vez un valor. Y si me devuelve más de una vez un valor y yo no necesito, pues yo puedo utilizar esta instrucción distinct que lo que hace es quitar los duplicados. Entonces, un distinct especifica que solo puede devolver filas únicas. Elimina los duplicados, dice que proporciona singularidad a través del conjunto de columnas seleccionadas. Bueno, veámoslo y de paso mencionamos también, Javier nos está mencionando aquí que sería interesante hablar de XML. Bueno, ok, tenemos ya pantalla aquí. Bueno, primero solo déjenme hablarles de la instrucción, el distinct, para valores únicos. Por ejemplo, en este caso les voy a mostrar, si vengo yo y le digo select, voy a utilizar esta misma consulta a la tabla customers, la voy a ejecutar, y al ejecutarla yo quiero que vean que pues aparece el nombre de la compañía, el nombre del contacto de la compañía y el país. Vean entonces que por ejemplo, como tengo varios clientes de México, pues va a aparecer varias veces México, va a aparecer varias veces Alemania, porque hay diferentes clientes que pues, son de Alemania. Obviamente, si en vez de mostrar las primeras dos columnas solo muestro country, como pertenece a la misma tabla, entonces ahí en ese caso pues va a aparecer Guatemala, Germany, México, Sweden, y pues así sucesivamente cada país. De hecho, le voy a hacer un order by country, ordénelo por country para ver los repetidos. Country. Uy, como que me he estado comiendo la U. Entonces véanle que ahí está de Argentina, Australia, porque estoy hablando del cliente, pero solo estoy mostrando esa columna. Y esa columna entonces, pues hace que existan varios clientes de Argentina, de Australia. Bueno, en resumidas cuentas, si quiero que solo una vez aparezca cada país, agrego la instrucción distinct. Lo ejecuto y ahora solo devuelve una vez cada país. Es decir, si lo ejecuto así y voy a ver a la esquina inferior derecha, tengo 92 filas. Si le agrego el distinct, quita los repetidos y me devuelve solo una vez cada país. Ahora, bueno, ahí no puedo decir nada más que eso de la instrucción distinct. Y bueno, aprovechemos para mencionar, Javier dice, sería bueno hablar de XML. Bueno, XML no es un tema de momento, pero es sencillo. Entonces, hablemos un poco de eso. Desde hace tiempo,
nosotros necesitamos o tenemos la necesidad de importar datos, de trasladar datos de una base de datos a otra, ya sea de un SQL Server a otro SQL Server o a un Oracle, a un MySQL, a un N base de datos. Normalmente el medio, hasta pues el medio años atrás, era utilizar bloc de notas, utilizar archivos CBS, archivos separados por comas. Esto no es que no se siga usando, sí se sigue usando, pero ahora se encontró a través de XML, que es el lenguaje extendido de marcas de hipertexto, que nosotros podíamos transmitir datos usando pues este XML. Entonces, se me ocurre que si yo aquí en Guatemala tengo una lista de datos que quiero trasladar, por ejemplo, a Colombia, entonces puedo utilizar el medio de publicarlo a través de una página web y que en la página, ya llegando a Colombia, viendo en la página web, ellos copien la data y pues obtengan o importen la información. Entonces, a partir de eso, el XML se ha vuelto bien importante y pues es un medio para importar y exportar datos. Entonces, si yo tengo un query, como el que estoy mostrando ahorita, es un query sencillito. Yo quiero mostrar mi query en formato XML, solo tengo que decir for XML. Auto. De hecho, hay varias opciones. Hay auto, path. De hecho, ahorita lo voy a poner en auto. Y luego entonces, vean cómo está mi data ahorita. Le digo ejecutar y esta sigue siendo mi misma data. Pero ahora me la está presentando en formato XML. Se volvió cortito, sí, pero es que esto es un hipervínculo y entonces si ahora le dan clic, entonces ya extiende el XML y muestra los datos en formato XML. Ahí está en formato XML. Aquí podríamos decir entonces que si hablamos de XML, pues yo puedo crear mis propias instrucciones. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, que yo podría crear pues un XML que diga abuelo y dentro de abuelo, por ejemplo, abuelo name José Víctor, padre name Víctor. Aquí debería ponerle apóstrofe, sí, o sea, no es curso de XML, entonces lo voy a hacer así sencillo. Y dentro de esto yo podría decir entonces hijo name Miguel. Y luego entonces yo tendría que cerrar hijo. Ahora, esto que estoy haciendo realmente es un XML. Las etiquetas o los tags yo los puedo poner a mi conveniencia y esa es una de las ventajas de trabajar con XML e importar o exportar datos con XML. Entonces, esto es un XML válido, aunque pues a mí se me ocurrieron estas etiquetas. Bueno, pues regresando aquí, en el SQL Server de Microsoft, pues él creó las etiquetas. Ahora, lo que pasa es que de XML hay diferentes presentaciones, entonces esta es una presentación. Pero yo luego puedo decirle que en vez de XML auto ponga XML path y lo ejecuto y entonces ahora esta es otra presentación más parecida a la que yo les estaba mostrando y yo podría venir y ponerle rag y esta es otra presentación. Ahora, ¿por qué tantas opciones de XML? Bueno, porque hay diferentes formas de presentar la data de acuerdo a cómo conviene o a cómo yo tengo el esquema para importar luego esa data. De hecho, todavía falta uno ahí que es explicit, pero ese explicit sí no se presenta así nomás. O sea, si yo le pongo aquí explicit, aquí va a dar error ahorita porque no se construye. El explicit es más complejo de construir. Ese lo vamos a ver más adelante cuando estemos en el tema de XML. Entonces no se pierda más adelante el tema de XML. Ahorita de momento solo lo estamos pues mostrando como algo que pues es interesante y que conviene saber. De hecho, atención a lo siguiente. Si lo pregunta en el examen de certificación de este curso, el 7461, sí pregunta de XML en este examen del curso, pero las preguntas son básicas, las preguntas giran en torno, o por lo menos cuando a mí me lo preguntó, las preguntas giran en torno a mostrarme el formato y decirme, mire qué formato es este, RAG, path o auto, ¿cuál es? Y pues uno tendría que saber nada más esas opciones.
Entonces no sé, Javier, si de momento pues te queda claro ahí el XML. En lo que nos contesta Javier, entonces, veamos otras. Ya hablamos de la instrucción distinct, entonces. Ah, los alias. Los alias son bien importantes. Mencionemos ahora entonces, hablemos de alias. Alias. Hay alias para tabla y hay alias para columna. Entonces esto es muy útil. En este caso, por ejemplo, de hecho voy a subir un poco porque ya teníamos una instrucción hace un rato que ahora casualmente no voy a encontrar. Bien, aquí está. Resulta, por ejemplo, que hace un rato yo les mostraba esta instrucción diciéndoles que se podía hacer que podía hacer cálculos utilizando los campos de la tabla. Pero esta instrucción, noten que aquí hay comas, aquí está separado con comas y esta entonces es una multiplicación. Y resulta que esta columna, que es la multiplicación que tengo, pues no tiene nombre de columna. ¿Por qué no tiene nombre de columnas? Porque no le puse un alias. Yo puedo aquí entonces decirle as, por ejemplo, total. Y en este caso entonces ya le puse un nombre a la columna. Los alias me sirven entonces para identificar a columnas que he hecho a través de cálculos, por ejemplo. También me pueden servir para traducir, porque por ejemplo aquí está Product Name, Unit Price. Entonces yo podría decirle, por ejemplo, as nombre producto, as precio unidad, as unidades en existencia. Entonces, pues con esto acabo de poner en español los títulos de los campos. O sea, yo puedo ponerle un alias. Hay que tener en cuenta que a mí, en lo personal, me gusta ser claro colocando el as. Sin embargo, este as se puede evitar. O sea, ustedes podrían pues quitar el as. La verdad es que no lo considero prudente, pero podemos hacerlo así. Y sigue funcionando. Yo la verdad prefiero poner el as para estar claro que le estoy diciendo, mire, es product name que ahora va a ser como nombre producto. El alias también se puede poner a nivel de tabla. Voy a quitar el alias que le puse a las columnas de momento para ejemplificarlo, pero ahora con alias de tabla. Sí voy a dejar este de total. Entonces, producto ASP, en realidad los alias son bien eficientes cuando ya hacemos joins con otras tablas. Aún no hemos llegado a esa parte, entonces ahí son bien eficientes. El alias aquí también me permite entonces que yo, pues en este caso, pueda poner p punto, p punto, p punto. De hecho, fíjense que aquí se prueba claramente que al ponerle un alias aquí, pues él ya dijo qué tabla es la que va a unir. Entonces, cuando yo le pongo el p punto, él automáticamente despliega todos los campos de esa tabla. Entonces aquí le voy a decir ejecutar.
y ahí devuelve los datos. Esta opción de alias de tabla, como les digo, nos va a servir mucho más cuando trabajemos con uniones entre tablas. Wilson pregunta que ha visto que al final de la tabla colocan el no hold lock. El no hold lock, eso es para manejar bloqueos. Un bloqueo es cuando yo establezco conexión con un objeto de la base de datos. Entonces, cuando yo hago un select aquí, por ejemplo, ahorita yo estoy bloqueando la tabla productos. La palabra bloqueo en SQL no quiere decir específicamente que yo la tengo acaparada y que nadie más la puede usar. Un bloqueo puede ser un bloqueo estándar que la estoy usando, entonces tengo una conexión y también los demás la pueden usar. Entonces, como hay diferentes tipos de bloqueos, lo usual es que se manejen estándar, pero si yo quiero cambiar el tipo de bloqueo y que efectivamente al cambiar el tipo de bloqueo realmente acapare la base de datos y nadie más la pueda ver, pues entonces ahí es donde hay diferentes tipos de bloqueo como el no hold lock que estás mencionando. Entonces, eso se maneja a través de bloqueos. De hecho, si yo digo SP lock, por ejemplo, yo veo qué bloqueos hay ahorita sobre la base de datos y qué objetos hay sobre la base de datos. Entonces, bueno, de eso se tratan los bloqueos. ¿Es buena práctica colocarlo? No, de momento no es buena práctica colocarlo. O sea, necesitas conocer cómo se manejan los bloqueos y los tipos de bloqueo. Entonces, no, los bloqueos el SQL Server los maneja de manera automática, entonces no hay necesidad de especificarle cómo manejarlo. Entonces, no es buena práctica ponerlo. Bueno, esta lección termina con la instrucción case. Es la primera instrucción donde ya nos ofrece pues una función. Aquí vamos a ver una función de SQL. Entonces para eso tenemos un ejemplo. Un ejemplo que necesito manejar. Pero ¿sobre qué tabla lo hago? Déjenme ver aquí un select. Bueno, voy a consultar entonces la tabla productos. Entonces miren pues, obviamente aquí estoy agregando la columna categoría ID. Esta columna categoría ID tiene entonces categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 7. Y pues de hecho en esta base de datos existe una tabla categorías que define qué es 1, qué es 2, qué es 3, qué es 4. Para mi ejemplo voy a suponer que no tengo la menor idea qué es 1, 2, 3 y 4. O de hecho no es que no tenga la idea, sino voy a suponer que no existe una tabla que defina qué son esos números. Entonces voy a crear mi propia definición. Entonces existe una función en SQL que se llama la función case. Esa función case puede evaluar diferentes valores. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo,
Mire, para la categoría 1, entonces ponga que estos son pastas. Mire, para la categoría 2, ponga que estos son lácteos. Mire, para la categoría 3, ponga que estos son, qué sé yo, bebidas. O imagínense el caso de que ustedes tienen una tabla de personas donde tienen la columna estado civil y se definió que 1 es para casado, 2 es para soltero. Pero no existe una tabla que tenga casado o soltero. Simplemente ese fue un número que se decidió dar. Bueno, pues entonces pueden utilizar la función case para definir que 1 es casado y 2 es que 1 es soltero y 2 es casado. De igual manera, entonces, aquí vamos a tratar de definirlo utilizando este category ID. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la función case. Atención, porque aquí sí ya voy a escribir un query un poco más largo de lo que les he presentado, porque necesito analizar este category name. Entonces, para analizar este category ID, le voy a tener que decir case, category ID. En el caso de que category ID, el case, ojo que todo se va a seguir presentando en una sola columna. O sea, no voy a mostrar ni voy a agregar más columnas. Entonces, en este caso le voy a decir end. O sea, el case debe de tener obligadamente un end. Entonces le voy a decir, mire, en el caso de que category ID sea es que estoy pensando qué me voy a inventar que sea cada valor, pero en realidad no importa, ¿verdad? O sea, lo que quiero es mostrar la función. Entonces, en el caso de que category ID sea, entonces le voy a decir, mire, cuando sea 1, when 1, entonces ponga por ejemplo, ¿qué le ponemos a 1? Algo parecido en, qué sé yo, pastas. Cuando sea 2, when 2, bebidas. Cuando sea 3, alimentos. Así podría poner cada opción. Si ya no tengo más, podría decir else, then otros, por ejemplo. Ahora, atención a lo siguiente. Aquí no va else, aquí está así. Bueno, atención a lo siguiente. Esto ya va a funcionar, si lo ejecuto ahorita ya va a funcionar. Ahí ya me está devolviendo pastas, bebidas, dependiendo de si es 1, 2 o 3, o si no va a poner otros, miren. De hecho es muy parecido al concepto a los lenguajes de programación, la función case de los diferentes lenguajes de programación. Lo que pasa es que le falta el alias, miren, la columna no tiene nombre y entonces existen dos formas de darle nombre. Una forma es ponerle aquí al final del end as categoría y ya tiene nombre. Pero también se puede hacer de la siguiente manera. También podría venir y ponerle aquí categoría igual a todo este case. Y también funciona de la misma manera. Entonces también estoy colocando un alias. Y digamos entonces que el alias se puede presentar poniendo el nombre y una igualación, o usando la palabra as categoría. No se puede poner los dos al mismo tiempo, eso sí. Y pues ya. Y regresando a lo que me interesa, miren la funcioncita case, que amigable. Le digo, en el caso de que este campo sea 1, sea 2, sea 3, o no sea ninguno de esos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Con esto de la función case, pues llegamos al final del módulo 3.